Sori, que esta noche nos va a enseñar. Gracias, que el Espíritu Santo unja, Señor, su vida, su mente, su memoria, que Sí, todo lo que ha Señor. preparado pueda estar fluyendo bajo la gracia del Espíritu Santo. Amén. Igualmente oramos por sanidad en la garganta de tu sierva, en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Sea fortalecida, sus cuerdas vocales sean sanadas y nuestra hermana tenga una voz clara, firme, Señor, sin dolencias en su garganta. Oramos en el nombre de Jesús y tu bendición también sobre cada uno de quienes ya estamos conectados, de quienes Amén. están ingresando, de manera que todos podamos disfrutar de una hermosa enseñanza, que Internet funcione en los hogares y que habrá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas, Dios, adelante, por favor. Muy bien. Amén. No sé si fui yo, pero me parece que se quedaron pegados allí un poquito ustedes, pastor. Puede ser, a ver, esperamos que no. Vamos a Mm, ver mm. esto. O sea, no sé si los demás Eh, lo escucharon así o solo fui yo. Yo también. De hecho, Ah, dice bueno. que su banda de internet es muy baja. muy baja, vamos a tratar Mm, de mm. arreglarla. Te voy a hacer, sorry, anfitriona, ¿ya? Por si Ok, falla nuestra señal, tú no vas a... Te voy a hacer anfitriona y tú me haces coanfitriona a mí para manejar micrófonos. ok. Así, así, por si falla acá, contigo no falla. Muy bien. Tú me Esperemos. haces coanfitrión. Perfecto, ahí estamos. Bien, esperamos que el Señor nos guíe y que todo funcione bien. Ya estamos grabando esta clase. Ya. Adelante, Sonia. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Buenas Eh, noches. Hoy cambié un poquito la voz. Espero que bueno, pueda mantener el, la voz durante todo el estudio. Así que al final, por favor, las preguntas para el pastor y así yo no tengo que hablar tanto. Y lo Está que sí bien, está les bien. voy a, hoy sí me lo permiten. Lo que sí les voy a pedir es que, bueno, quizá en algunas partes allí les voy a pedir ayuda con alguna lectura para que, bueno, para que estemos allí más, digamos, sea más, más dinámica la cosa y así me ayudan también con mi voz. Bueno, bendiciones para todos. De verdad que esta clase de hoy eh, es mucha, mucha tela que cortar. Me costó, siempre me cuesta cuando hay muchas cosas porque quisiera, ay, no estoy, espera un momentito, que no estoy aquí con la... Mm. Siempre me cuesta cuando son así muchas cosas porque como que quiero ponerlo todo. O sea, no quiero dejar nada por fuera y es muy difícil. Es muy difícil. Pero vamos a enfocarnos en lo que, digamos, está ya parametrizado para esta sesión, ¿no? Esta sesión que iniciamos la semana pasada con, con Franklin, cuando nos hablaba bueno, ya vamos a ver eso. La clase de hoy, como lo estoy allí colocando en pantalla, es la imagen de Dios. Y esto, digamos, la base bíblica la encontramos en Colosenses 1,
del 15 al 20, donde vemos que Jesucristo revela de manera perfecta y definitiva quién es Dios. Y la idea central de digamos, de este estudio, así como lo estoy planteando, es que conocer a Cristo es conocer a Dios. Mm. Como les estaba diciendo antes, empezamos una serie que se llama La autorrevelación de Dios en Cristo y la inició nuestro hermano Franklin la semana pasada, donde nos hablaba del verbo, ¿sí? Pero tenemos ya desde antes hablando de la existencia de Dios, las falsas concepciones de Dios, las pruebas racionales, el ateísmo y la autorrevelación divina. También en las clases anteriores, o en la clase anterior, mejor dicho, se afirmó que Jesucristo es el verbo eterno, el logos, que nos habló Franklin, y que es la revelación visible del Dios invisible. El día de hoy vamos a profundizar un poco en esa declaración, o en ese aspecto, ¿no? Pero que lo vemos en Colosenses 1:15, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Entonces vamos a continuar primero eh, resaltando cuáles son los objetivos digamos, me propuse con este contenido para la clase o para el estudio, que es comprender qué significa que Cristo es la imagen del Dios invisible, reconocer la supremacía de Cristo sobre la creación, la iglesia y la redención, y aplicar esta verdad a la vida cristiana. Conocer, como lo mencionaba en la idea central al inicio, conocer a Cristo es conocer a Dios. Aquí tengo el pasaje, que es Colosenses 1 del 15 al 20, con la versión Reina Valera. Eh, si alguien eh, puede ayudarme con esta lectura, está proyectado aquí en la pantalla, o si tienen su Biblia a mano, también puede ser. A ver Amén. qué, ya, dale, Ani. Colosenses 1 del 15 al 20. Leemos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Gracias, Ani. Eh, Vamos a ir desglosando cada uno de los versículos, para, bueno, para ver de qué se trata todo esto. Mm, La verdad, sí disculpen, se está viendo lo que estoy proyectando. Oh, fui yo, que se me apagó la pantalla por un momento. Eh, Ajá, como les decía, vamos a hacerlo versículo a versículo. Realmente me encanta hacerlo de esa manera porque siento que, bueno, primero me encanta que la clase que me tocó se basó en un pasaje corto, porque así creo que se puede aprovechar bastante el tiempo y explicar así todo lo más posible. Eh,
Este pasaje de verdad que es súper, súper importante, poderoso para nuestra doctrina, para nuestra creencia. Es una base fundamental sobre la persona de Cristo. Y, y nada, aquí en este pasaje se revela, o sea, se- se- Cristo nos menciona que Cristo revela a Dios, que creó todas las cosas, que Él sostiene todas las cosas, que gobierna la iglesia y reconcilia las cosas mediante la sangre de su cruz, como lo vemos allí en el versículo final de este pasaje. Que me puse a mover esto aquí, ahora tengo los controles desordenados. Ajá. Vamos a avanzar. Entonces vamos a iniciar con el versículo 15. ¿Sí? El versículo 15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Cuando vemos en el original la palabra imagen significa, o sea, la palabra imagen es eikon, em, tiene que ver con imagen, manifestación visible, expresión exacta. No significa solamente un parecido externo. Tiene la idea de manifestación visible, expresión exacta, revelación perfecta. Dios es invisible, pero en Cristo se hace visible, se hace tangible, se hace comprensible. Y eso lo vimos en la clase pasada cuando Franklin nos hablaba de esto. Jesús no solo representa a Dios, sino que revela perfectamente quién es Dios. Esto lo podemos también conectar o sustentar, si se quiere, o apoyar con estos tres versículos que están aquí abajo también, que el primero es Hebreos 1:3, donde menciona que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este otro versículo para agarrarlo también y desglosarlo, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero nos centramos en la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o la imagen misma. Luego tenemos Juan 14:9 que nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es muy conocido y creo que lo vimos la semana pasada también. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí tenemos un aspecto clave, que es Cristo revela perfectamente a Dios. En cada uno de los puntos vamos a tener un aspecto clave como para poder tratar de darle una frase, digamos, de conexión con cada uno de los versículos y por supuesto enfocándonos en lo que estamos viendo hoy, que es la imagen del Dios invisible. Mm, Continuamos. Luego en este mismo versículo 15 que nos dice que es el primogénito de toda creación. Primogénito viene del griego prototokos o prototokos, que tiene que ver con preeminencia, con dignidad, con herencia, con autoridad. Y en la cultura bíblica, el primogénito era el heredero principal de la casa. La palabra apunta aquí a supremacía, como les decía, autoridad, em, preeminencia y derecho de herencia. Pablo nos afirma que Cristo, en este pasaje, nos afirma que Cristo es supremo de toda la creación, no que es parte de ella. Y el propio contexto lo aclara al decir que todas las cosas fueron creadas por medio de él. Entonces, esta porción o este concepto no significa el mundo, no significa el primero creado.
Em, sí, perdón, ah, sino que es parte de esa creación. Y bueno, aquí nuevamente, como clave, Cristo es supremo sobre todo lo creado, no pertenece a la creación. Seguimos con el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, por medio de Él y para Él. Aquí en el original dice autou, y esta palabra se repite 3 veces. En él, autou, por medio de él, este autou también, y para él. Aquí vemos o aquí podemos sacar como enseñanza que Cristo es el agente de la creación. Eh, la Biblia nos dice aquí que todo fue creado por Él. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Y esto incluye cielo, tierra, visible e invisible. Todo lo existente. Y, y todo existe además porque Cristo así lo quiso, porque Cristo lo quiso. Incluye también a las potestades espirituales, a las autoridades espirituales, ¿sí? Cuando habla de dominios, principados y potestades. Y teológicamente aquí Cristo es el origen, el medio y el propósito de todo lo que existe. Así que aquí se cae cualquier teoría de las que vimos al inicio, antes de iniciar esta serie, digamos, esas doctrinas falsas, ¿no? De que Jesús era un líder religioso, político, que era un maestro, un profeta. Allí digamos, todas esas teorías se caen cuando la Biblia aquí afirma que Cristo es el origen, el medio y el propósito de todo lo que existe. Todo existe por Cristo, mediante Cristo y para Cristo. Esa sería nuestra clave de este versículo. Luego tenemos el versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Aquí Pablo habla de la preexistencia eterna del Hijo. Cristo no comenzó en Belén. Allí comenzó su encarnación. Él es anterior a todo lo creado. Y en Juan 1:1, que lo vimos la semana pasada, refuerza este concepto, esta afirmación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que como clave en esta, digamos, frase tenemos, Cristo existe desde siempre, Él es anterior a todo lo creado. Luego tenemos en el mismo versículo 17, en Él todas las cosas subsisten. Y aquí tenemos Cristo como sustentador. Ya no se habla de Cristo aquí como creador, sino como sustentador. El universo no se sostiene solo, ¿sí? Sino su orden, su vida y su consistencia dependen continuamente del Hijo. No solo creó el universo, lo sostiene continuamente. El orden, la vida, la consistencia del mundo dependen de Él. Cristo es quien conserva su orden, su coherencia y su existencia. O sea, si Cristo dejara de sostener la creación, todo colapsaría. Y aquí en esta parte, o sea, en esta parte específica, cuando lo estaba haciendo, pensaba en ese universo, en eso que hay más allá de nuestro globo terráqueo.
esta semana creo, perdón, la semana pasada, que estaba el boom de esta nave espacial que iba a la luna y la verdad es que no tuve el tiempo de poder ver cómo se fue desarrollando todo, pero cuando veía esto pensaba en eso, o sea, en todo lo que hay eh, alrededor nuestro, cosas que no vemos, cosas que desconocemos completamente y que queremos conocer como, o sea, queremos conocer, digo, como humanidad, ¿no? Que tenemos esa curiosidad, por así decirlo, o esa necesidad de buscar qué hay más allá. Y, y son cosas humanamente inexplicables. O sea, como un sistema, hablando de nuestro sistema solar, está todo tan precisamente colocado, como los planetas giran alrededor del Sol y giran alrededor de sí mismos, como, como el Sol permite que en la Tierra haya vida y en otros planetas no. Por ejemplo, cómo a nosotros nos llega la cantidad de luz necesaria para vivir, para sobrevivir en este planeta y también cómo hemos visto que se ha deteriorado a causa de nuestra propia acción, como el tema de la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono, pero cosas que Dios creó, que están allí para nuestra protección y así como dice aquí, para conservar el orden, la coherencia y la existencia. Entonces aquí, digamos, magnificando eso, que esto también sucede en nuestro cuerpo, o sea, si nosotros nos ponemos a ver cómo funciona nuestro organismo de una manera tan perfecta, lo vemos, o sea, vemos esta porción reflejada en toda esa creación, cómo el Señor lo creó, cómo lo sostiene continuamente y no quisiera pensar o no logro imaginar qué pasaría si no, o sea, si dejara de sostener a esta creación. Sería pues el desastre total. Entonces aquí como clave, Cristo no solo creó el universo, Cristo lo sostiene en cada momento. Luego tenemos el versículo 18 que nos habla de que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí pasamos de la creación a la redención, o sea, pasamos creación, perdón, el sustento, el sostenedor, y ahora vamos a la redención. Acá cabeza hace alusión a autoridad, dirección, fuente de vida. Y aquí se nos muestra que Cristo no solo es Señor del universo, sino que también es Señor de la iglesia. Y que la iglesia no gira alrededor de los líderes, ni de las costumbres, ni de las tradiciones, ni de las cosas que pasen alrededor, sino que gira alrededor de Cristo, que es su cabeza. Y bueno, les decía al principio, pero lo repito, cabeza implica autoridad, dirección, gobierno, fuente de vida. Y la clave para esta porción, el mismo Cristo que gobierna el universo, gobierna también a su iglesia. Luego continuamos en el mismo versículo 18. El principio, perdón, el primogénito de entre los muertos. Aquí hay o sea, hay un nuevo concepto, digamos, hay una nueva creación inaugurada por Cristo, que aquí en principio habla de esta palabra arqué, no sé si se pronuncia así, arqué, arché, arqué es una dimensión. Eh, bueno,
Hablamos de creación, de sostenedor, de redención, y aquí se agrega algo nuevo, una nueva creación al llamarlo primogénito entre los muertos, porque Pablo dice, o no dice solo que resucitó, sino que abrió un camino, o abrió el camino, mejor dicho, inició una nueva realidad y es el primero en la resurrección gloriosa. Aquí es importante destacar, eh, muchos lo sabemos, pero quizás se nos puede olvidar, Cristo no fue el primero que resucitó, porque en la Biblia vemos cómo el Señor, o sea, cómo Jesucristo hizo resurrecciones, pero eh, esta es la primera resurrección gloriosa y creo que es lo importante que debemos tener en cuenta. Y esta es esa nueva creación. Es es una acción completamente distinta de las que sucedieron antes y, y por eso es una nueva dimensión, porque es algo completamente diferente, algo que todavía nosotros no podemos entender en su plenitud. Entonces, pero así como Jesús, como Cristo, como Dios es supremo en la primera creación, también lo es en esta nueva creación, en la resurrección y en la vida eterna. Y que creo que es digamos, lo así como lo wow de esta porción también. Y como clave, Cristo tiene el primer lugar tanto en la creación como en la resurrección, que es esa nueva creación o nueva dimensión o nuevo concepto que digamos que Pablo instaura en este versículo. Continuamos con el versículo 18, para que todo, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí vemos que hay como un propósito central. Esa preeminencia habla de primacía, primer lugar, supremacía absoluta. Cristo debe ocupar el primer lugar en la creación, en la iglesia, en la redención y en la vida personal del creyente. Y aquí podemos dejar una pregunta al aire, es ¿qué lugar ocupa Cristo en mí? Eso es simplemente para que todos pensemos eh, y nos lo respondamos a nosotros mismos. Y como clave, Cristo no vino a ocupar un lugar importante, Cristo vino a ocupar el primer lugar. En el versículo 19, en él quiso Dios que habitara toda plenitud, plenitud del griego pleroma, que significa totalidad, plenitud completa, no una pequeña parte, no un trocito, sino, sino toda la plenitud divina habita en Cristo. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. En Cristo habita todo lo que es Dios. Esto afirma de manera contundente la divinidad absoluta de Jesús. Y vemos en Colosenses 2:9 que lo confirma, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tenemos aquí como clave, en Cristo no habita algo de Dios, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y ya llegando al versículo 20, que es el último versículo de nuestra porción. Y por medio de él reconciliar todas las cosas. Aquí vemos otro aspecto y es que aquí entramos en la obra redentora, reconciliación
mediante la sangre de su cruz. El pecado rompió la armonía, produjo enemistad y Cristo vino a reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, como lo leíamos, ¿verdad? En el versículo. Pero esta reconciliación no ocurre por religión, por moralidad humana, sino nuevamente por el sacrificio del Hijo en la cruz. Pero aquí hay una verdad eh, poderosa, si puedo llamarlo, que no es, o sea, no es algo así tan sencillo. Una reconciliación mediante la sangre de su cruz no es una restauración amplia, es una restauración cósmica. Cristo inicia el restablecimiento de todo, absolutamente de todo lo que fue afectado por el pecado. Una restauración total. Y aquí como clave es que ese Cristo que creó todas las cosas es también el Cristo que reconcilia todas las cosas. Y aquí, bueno, ya otra vez me rodé, perdón, para, digamos, llegar, o sea, cómo lo podemos poner un poquito más digerible. Este, ¿qué podemos decir que significa entonces que Cristo es la imagen de Dios? Bueno, significa que Cristo revela perfectamente quién es Dios, porque comparte la misma naturaleza divina, tiene autoridad sobre toda la creación, sostiene el universo, gobierna la iglesia, vence la muerte y reconcilia todas las cosas por la cruz. Y aquí entonces podemos decir que Jesús, perdón, Jesús es Dios visible actuando en la historia para crear, sostener y restaurar todo. Yo siempre, o sea, siempre digo, ajá, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo lo podemos trasladar a nuestra vida diaria? Porque son conceptos muy em, abstractos en el sentido que no podemos verlos, a pesar de que tenemos toda la creación por delante, a pesar de que hay viento, o sea, conocemos el viento, sabemos que está allí el aire, lo respiramos, pero no lo vemos. Entonces a veces como que nos olvidamos que eso está allí, pero está. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Entonces, podemos decir, bueno, si Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿cómo lo vemos hoy? Si no está físicamente con nosotros. Pero no necesitamos imaginar cómo es Dios, porque lo podemos ver de tres maneras, según con lo que aquí, ojo, lo podemos ver en las Escrituras, porque la palabra nos muestra quién es Él, nos muestra cómo habló, cómo amó, cómo corrigió, cómo obedeció al Padre. Y súper importante, cómo murió y cómo resucitó, ¿sí? Porque dentro de su carácter lo vemos con, perdón, amor, justicia, gracia, verdad. Lo vemos en sus acciones también, en sanar, perdonar, restaurar y en su sacrificio. También lo vemos de esta manera por la obra del Espíritu Santo. No lo vemos con ojos físicos, pero sí lo conocemos con entendimiento espiritual, porque el Espíritu Santo nos ilumina para comprender su gloria. Y por último, según lo que coloqué acá, ojo, esto no está, como dicen por ahí, escrito en piedra, nada que ver, en una vida transformada. Cristo ya no está corporalmente entre nosotros, pero su carácter debe hacerse visible en su pueblo.
No porque la iglesia lo sustituya, porque no es así, sino porque el Espíritu Santo forma a Cristo en los creyentes. Por eso, aunque no lo vemos como lo vieron los apóstoles, sí podemos contemplarlo en su palabra, conocerlo en comunión con Él y reconocer su obra en aquellos que viven sometidos a su señorío o que vivimos sometidos a su señorío, debería ser. Y como, digamos, aplicación final, conocer a Cristo es conocer a Dios. Y una pregunta acá, igual tengo otras preguntas finales, pero acá está Cristo teniendo la preeminencia en todo en nuestra vida, o preguntándomelo a mí misma, ¿está Cristo teniendo la preeminencia, la supremacía, el señorío en todo lo que tiene que ver con mi vida? Eso también es una pregunta para cada uno. Y aquí, para ya finalizar y que le hagan las preguntas, las observaciones y todo al pastor, es la imagen perfecta de Dios no es una idea, es Jesucristo. Y como preguntas finales, para que podamos responder si alguno quiere o si tiene algún otro comentario, por supuesto, hacerlo, es, ¿qué revela este pasaje acerca de Cristo? ¿Cómo corrige nuestras ideas de Dios? ¿Y qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? Abierto el micrófono para todos aquellos hermanos que, que quieran hacerle las preguntas al pastor. A la profesora las preguntas. Tremenda clase, gracias, Sori. Hermosa clase, Sori. Muy clara, muy nítida, muy fácil de asimilar. Así que la importancia de la imagen de Dios en Cristo. Así Hay es. comentarios, hay aportes, hay consultas. Tenemos tiempo para dialogar De las preguntas. con esta tremenda enseñanza, las preguntas que están planteadas. Quisiéramos participar también. Gracias, Sori, por la preparación y la exposición de esta preciosa clase que nos habla de la grandeza de Dios en Cristo, incluso con explicaciones del significado de las palabras griegas importante porque eso le da más sentido al texto. Él es la imagen, Él es el primogénito, Él es la razón de ser de todas las cosas. Así es. Adelante, hermanos. A ver, que podamos participar. Es una dama, le debemos reverencia, No atención. se preocupen. Franklin No tiene el se micrófono abierto, preocupen. parece. Ah, sí, Franklin. Ahí Ahí está. está. Hola, Franklin. Hola, Sori, ¿cómo estás? Bendiciones. Me conecté un poquito tarde, pero de verdad lo que pude escuchar, de verdad, muy interesante. Te felicito. Pido disculpas, estuve atenta a ti y atenta a Antonella, que estaba haciendo exactamente lo mismo, presentando algo. Ah, Y lo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste, era algo que no lo había firmado así, fue cuando mencionas que Cristo, sí, verdad, no fue el primero que resucitó. Y es interesante verlo desde ese punto de vista. Aunque no fue el primero que resucitó, los que fueron resucitados fueron por su poder. Pero él fue el autónomo, él fue el ujú. primogénito en este aspecto. Y me quedo con eso porque él queda como el poderoso, que nadie lo pudo haber hecho, sino solamente él. Después de entregar su vida, como lo hizo su palabra, entregar su vida y por supuesto, volverla a recuperar. Entonces, me llamó mucho la atención eso. Yo creo que la pregunta cuando hablan de que en qué lugar está Cristo, eso es, yo creo que eso no debe tener discusión.
es el primer lugar para cada uno de nosotros. Y acá, antes de seguir un breve espacio, yo no sabía la importancia de Cristo por medio de la palabra, por supuesto, la semana pasada, todas las clases que hemos visto. Hoy día me tocó defender una postura cristiana con respecto a mi propia familia, porque estamos en un grupo familiar, posiblemente ustedes también desde esa posición. Mi mamá es creyente y ella nos invade a la familia o les manda mensajes de la Biblia. Y recordé, y me vino así como en ese momento la semana pasada, que Cristo es la palabra hecha carne. Pero ¿qué pasa? Se nota que en el grupo de familia todos los mensajes son de mi mamá y son de carácter cristiano. Entonces todos los rechazan. Y yo le dije así como que, bueno, hermano, familia, lastimosamente ustedes no están rechazando a mi mamá, están rechazando a mi mamá, están rechazando a la tía, están rechazando directamente a Cristo. Muchos de mis familiares lo entendieron desde ese punto de vista y es exactamente como tú dices, que Dios, Cristo, es la imagen del Dios invisible. La palabra es la imagen del Dios invisible. Cristo, por supuesto, es la imagen del Dios invisible. Eso, hermano, eso es lo que quería contar. Gracias, Franklin. El hermano Claudio quiere hacerle una pregunta al pastor. Hola, hermana Sori. No Hola, quiero hacer una hermano. pregunta, sino que más que nada para, bueno, agradecerle a usted el tema que nos entregó, que realmente nos fundamenta aún más en que Cristo es el centro de todo. Como la palabra lo dice, que en el principio era Dios y Dios era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, usted en este momento nos reafirma que Jesucristo es el centro del universo, en todo sentido. Dios puso en él la confianza para que viniera a esta tierra, ¿cierto? A entregar su vida para que nosotros los gentiles pudiéramos acceder a la vida eterna. Entonces, Jesucristo es nuestro Redentor, y quien nos redimió y nos permitió a través de su sacrificio poder acceder a la vida eterna. Entonces, como les decía, gracias a usted en ese sentido de que nos reafirma eso, de que todo gira en torno a Jesús. Dios es quien entregó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener, como le decía, el acceso a la vida eterna. Así que eso, hermana, Amén. y muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Bueno, lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo. Yo traté de como analizar un poquito más qué nos quería decir, porque Pablo nos dice cosas también complejas de entender. Ujú, así es. Así es. Sí, Señor. Así es. Amén. Aleluya. Sí, Preciosa enseñanza. así Él es. es el icón de Icon. Dios, la perfecta manifestación de Dios es Jesucristo. Sí, Señor. ¿Alguna impresión, un aporte nada más? Sorry. En el libro de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, eh, el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de Ujú, ninguna cosa creada, en los cielos, en la tierra. Desde un ujú, principio Dios prohíbe que aún nos hagamos imagen de Él, de lo que está en el cielo o de los ángeles que están allá. No te harás imagen de nada, ni aún de lo que está en el cielo, ¿no? Y la razón es que la imagen perfecta habría de venir un día, ujú. habría de venir un día, y Pablo lo dice entonces, como se ha dicho, Él es la imagen.
Él es la fiel manifestación de quién es Dios. No podemos hacernos ni siquiera, repito, eh, solo un aporte, ni siquiera muchos evangélicos tienen construido en su mente una imagen de Cristo. Y se construyen una imagen. Mi Cristo es bueno, mi Cristo es misericordioso, mi Cristo me perdona todo, mi Cristo me ayuda. Y tienen construida una imagen de Cristo, ¿sí? Para bien o para mal, más bien para mal, para equivocación. Porque ya bien nos dijo, Sori, y es así, la imagen perfecta de Cristo está en las Escrituras. La imagen perfecta de Dios en Cristo está en las Escrituras y no tenemos la libertad o el permiso para hacernos nosotros una imagen acomodada de Cristo, sino que tenemos que conocer o ver a través del Espíritu Santo la imagen real de Dios en Cristo Sí, que nos Señor. entrega las Escrituras. Y que Aleluya. Pablo se esfuerza, yo creo, por tratar de entender a los hermanos de Colosa lo que es Jesucristo. Él es la imagen, Él es el primogénito, Él Así es es, Señor. el perfecto redentor. Amén. Eso es. Gracias, Sori. ¿Algo más Pastor, por acá? voy a hacer un comentario yo A mientras los ver. hermanos se animan a hacer sus aportes. Ujú. Este, pensando en esto que usted acaba de mencionar respecto a lo que Dios le dijo al pueblo en, en Éxodo, En Éxodo de que 20, no, sí. de que no se hicieran imagen. Recordé cuando se estuvo hablando de estos politeístas Ujú. en las primeras clases. Recuerdo que usted Ujú. mencionó que había, no sé, no recuerdo en qué país era, que habían como 300, más de 300.000 dioses. 330 millones Ah, en la bueno, India. La ajá, en la India tiene. India. Estaba en algo que estaba, o sea, buscando, digamos, parte del material para la clase de hoy. eh, Había alguien que decía que, como dándole un significado al por qué tienen tantos dioses, y es que, claro, ellos buscaban, bueno, no sé, un carácter de Dios o así no, como que si veían un carácter de Dios reflejado en algo, ellos lo endiosaban. Por ejemplo, las Ujú. vacas, que en las vacas tienen un carácter manso, em, sumiso, no sé, humilde. Bueno, entonces la vaca es un dios. Entonces, Ujú. haciendo la conexión con lo que usted acaba de mencionar, aún esos tantos millones de dioses no alcanzan la plenitud de, Amén. Sí, de Señor. nuestro Dios, del Dios Ujú. verdadero. Así es. Amén. Sí, Así Señor. es. Por acá, Sí, María Eugenia. yo por aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Qué bueno. Felicitaciones, Sori. Qué hermosa clase, de verdad. Si hay una palabra que a mí me traspasa hasta lo más profundo de mi ser, es justamente esta, donde dice que en Jesús, en Él, habita toda la plenitud de la deidad, ese pleroma. Eso es algo que a mí me hace temblar, se me eriza la piel de solo pensar que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ese es nuestro Dios y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese es nuestro Dios. Qué maravilloso, qué precioso es saber de nuestro Señor que Él no hay nadie más que Él que sea digno de gloria, de honra, de alabanza, de suprema exaltación.
Y Amén. caramba que nos deja alta la vara para nosotros. Y eso me deja a mí atónita, casi sin saber, casi sin saber qué decir. Entonces, gracias, Sori, por esta hermosa clase donde podemos ver esa plenitud del Señor, es que Él es el Icón. Gracias, gracias por esta preciosa clase. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastora. Bien, gracias, Señor. Hay tiempo para opiniones, consultas, aportes. Hola, hola. Perfecto. Por aquí yo. Bueno, es Betty que va la bien. clase estuvo estupenda, realmente, muy bien explicada. Y bueno, lo más maravilloso de nuestro Señor es que resucitó. Ajá. Y el que Ajá. vaya a ver donde Él lo pusieron, ahí no hay nada. Así Ujú. que Así nuestro es, Dios es así es. real y se mueve con poder. Amén. Mm, Mira, se me eriza la piel, no sé, eso es algo que no sé, no hay palabras para describir la grandeza de Dios, no hay palabras. Y me encanta Pues, el versículo 16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún lo que no vemos, gloria a Dios. A veces hay una Gracias, lucha hermana. la cual estamos peleando y nosotros no vemos la magnitud, Mm, pero Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va adelante como poderoso gigante. Y a Él sea toda la gloria. amén. Esto es una maravilla, amén. la Amén. palabra de Dios mío, algo grande. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermana Betty. Aleluya. Y me haces recordar algo que no pude investigar más al respecto, pero voy a aprovechar de hacerle una pregunta al pastor yo. Y es que eh, entiendo, no lo sabía, que este pueblo de Colosas tenía, no sé si era mucha educación, por decirlo de alguna manera, espiritual o educación o conocimientos, no sé, que tenían que ver con temas espirituales, temas, no sé, místicos. Y por eso es que Pablo aquí hace esa mención de autoridad, o sea, de potestades, dominios. Entonces quería preguntarle, pastor, acerca de eso. Gracias. Que la iglesia de Colosa, que no la levantó Pablo, es una de las iglesias que él no levantó, sino al parecer la levantó uno de sus discípulos, ¿no? Que es quien escribe. ¿Sí? Y aquí hay una iglesia mixta, una iglesia de judíos y griegos, judíos y gentiles. Entonces hay ciertas disputas por comida, por asuntos religiosos, ¿no? Pablo está desarrollando este tema en esta iglesia. Hay filosofías griegas metidas de por medio, ¿verdad? Cuentos de viejas, Pablo habla de estos asuntos. Nadie os perturbe por ideologías, Estoy tratando de ver el texto exactamente acá, el capítulo 2 especialmente. Eh, que nadie os engañe, 2:8 por medio de filosofía, aquí hay pensamiento griego, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿no? También él denuncia las prácticas judaicas que había en ese momento en la iglesia con respecto a guardar los días de reposo, las fiestas. Entonces, hay una mezcla de creencias eh, que tienen que ver un poco con esto de la realidad de Dios, ¿sí?
Los griegos tenían una infinidad de dioses en todo su panteón, ¿no? Los judíos tenían la creencia del Dios de la ley, del Dios que mostró Moisés a través de la ley, que no figura Cristo como tal allí. Entonces Pablo se esfuerza por mostrar a la verdadera imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Él es en quien habita toda la plenitud de la deidad, como ya se ha dicho. Entonces, Pablo hace un esfuerzo por resaltar la figura de Cristo por sobre los pensamientos que había en esta iglesia. En él habita corporalmente todo el plenoma, toda la esencia de Dios. Entonces, ese es el asunto. Había creencias variadas, griegas y judías. Los griegos con todas sus filosofías y los griegos con un Cristo que no era Dios exactamente, sino un enviado, un Mesías. Los judíos desarrollaron la idea de un Mesías. Así se mostró Dios en el Antiguo Testamento, que habría de venir un Mesías. Y para los judíos, un Mesías es alguien enviado, en este caso, por el Padre. Esa fue la figura primera, el Mesías. Y repito, un Mesías es un subordinado a una autoridad mayor. Y Cristo vino como Mesías para revelar al Padre, pero fue exaltado hasta lo sumo. Entonces los judíos tenían la idea de un Mesías. Incluso hasta el día de hoy hay corrientes judaicas, hay cristianos judaicos que están esperando un Mesías. Pero lo Ok. cierto es que el Mesías cumplió la tarea hasta la cruz. Ahí en Juan 17 3 y 4, Jesús dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra mesiánica, revelar al Padre, redimir al mundo, establecer el reino. Eso Jesús lo hizo. Esa fue su obra mesiánica. Pero Pablo dice a los filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor. O sea, aquí hay una intención de Pablo de resaltar la figura de Cristo no como el Mesías judaico, ni como alguno de los dioses griegos, sino como el Señor, el Dios hecho hombre, tal y como él lo plantea, lo muestra acá en esta carta a los colosenses. No sé si respondo a tu inquietud, Sori. Sí, sí, sí. Eso O es sea, hay un conflicto solo interno allí. pensé que, ah, Hay un conflicto interno que Pablo está tratando de resolver. no, no, ¿No? perfecto. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Por favor, ¿dónde están los estudiantes, los profes? Hola, yo pensé que iba a decir los Ah. maestros. Yo dije, ay, Dios mío. Yo dije los profes. Bueno, Bueno, ¿dónde Sony, están los maestros también? Sorry, bueno, primero felicitarte, porque sé que además también no te sientes bien y difónica y todo, y Ajá, sí. has invertido tiempo, esfuerzo, y bueno, que el Señor te bendiga grandemente por eso, a ti y a tu Amén. familia. Amén, amén. La palabra que nos traes hoy, bueno, nos lleva a reflexionar mucho. Eh, Ajá. Primero porque cuando nos dices qué nos revela este pasaje y empezamos nuevamente a revisarlo y hacemos una lectura mucho más profunda, pues obviamente nos revela que Dios, que Jesús es la imagen de Dios, la imagen Ujú, visible del Señor. Y nos así es. invita a que siempre nuestra mirada en el mundo esté centrada en Jesús. Que todo lo que existe en el mundo fue creado por Dios, pero también tiene un propósito y es parte de lo que nosotros no podemos olvidar.
Dios no solo lo que nos creó y creó el mundo, sino que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Debemos reconocer que Cristo es el que tiene el control y que nos invita esta noche a que cada uno de nosotros tenga su vida espiritual sujetada a Él. Nos revela características de Dios como que es conciliador, que es amoroso, que es misericordioso, que es restaurador y que nosotros como imagen y semejanza del Señor tenemos que imitar esas características, esas habilidades espectaculares del Señor. Y me llevaba o me hacía hincapié en que la verdadera paz no está sujeta en las situaciones que vivimos, sino en que todos los días nosotros estemos buscando al Señor y estemos reconciliados con Él. Y me preguntaba además, todo esto que nosotros estamos aprendiendo, todo esto que nos enseña este pasaje, que nos revela esta noche, ¿cómo lo estoy tomando yo? ¿Con esto estoy realmente buscando conocer al Señor o simplemente me estoy llenando de conocimiento e información? Porque si lo estoy internalizando, es la manera que yo estoy buscando realmente de parecerme al Señor, que no es fácil, que es una vara muy alta, como siempre dice Ronnie, pero que tenemos que tener la mirada, la visión allí. Y la paz de Dios guardará y protegerá así nuestro corazón y nuestra mente. Pero Jesús no solo es la imagen o la representación perfecta de Dios, es el perfecto portador de la imagen y de Dios mismo. Es el Hijo siendo la imagen de Dios invisible que hace visible aquello invisible que tiene la naturaleza. Nos habla del poder, de la sabiduría, de la bondad del Hijo que nos revela de forma completa, perfecta, precisa el carácter y las perfecciones de nuestro Padre. Y finalmente, para ya cerrar mi participación, si toda plenitud viene de Cristo, entonces vivir vacío, lejos de Él, es una decisión que tomamos cada uno de nosotros, no es una casualidad. Si la gracia ya fue dada, seguir cargando culpas es rechazar el regalo maravilloso que nos ha dado el Padre. Y si Dios ya se dio a conocer en Jesús, que es parte de lo que nos revelas esta noche, ignorarlos es como que cada uno cerrara los ojos a la verdad. Y Dios no está buscando personas perfectas, hermanos, y eso me lo digo constantemente, sino corazones que reconozcan quién es nuestro Señor Jesucristo y se rindan plenamente, genuinamente, verdaderamente a Él. Yo siempre digo que no importan los años en el Evangelio, importa es cuánto nosotros estamos transformando el conocimiento, cuánto realmente nosotros estamos tomando de lo que el Señor se ha revelado a nosotros, a unos seres, creo que lo mismo dije en la clase pasada, a unos seres finitos, limitados, con tiempo, con caducidad, vamos a decirlo así, y aún así el Señor, en su plena voluntad, ha deseado que cada uno de nosotros tenga la posibilidad, la oportunidad, a través de la palabra, de conocerlo. Es fantástico, es maravilloso, le damos gracias al Señor que nos permite a través de estos tiempos, de estas clases, conocer más de su palabra. Y ojalá podamos convertir todo eso que nosotros estamos aprendiendo en querer conocerlo realmente y no solo en decir, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, sino que lo podamos convertir, transformar
e imitar. Gracias, Sori. Un abrazo fuerte para ti. Gracias, Amén. Ani. Amén. Y yo, Ah, yo al principio les decía que había muchas cosas que quería. se mutió Sori. ¿Te muteaste, Sori? Hola, hola, está muteada. Sí, Sori, no te sí, oímos. sí, Ahí ahí. sí, ahí sí. Ahora Ahí No, sí. sí. era el audífono que lo moví. No, que les decía que había muchas cosas que quería colocar al principio, ¿no? Recuerden cuando empecé a hablar. Y Aniuska me recordó varias, pero que no las quise incluir porque quizá me iba a salir un poco del foco, ¿no? Que era la imagen de Dios. Pero voy a colocar unas preguntas en el chat que tienen que ver con esto. Y voy a leer algo y le voy a dar la palabra a Ronnie, que la tiene allí levantada, pero así digamos, para finalizar y allí complementar lo que Aniuska decía, es que eh, entendimos hoy o aprendimos hoy o confirmamos, recordamos que Cristo es la imagen perfecta de Dios, pero nosotros somos imágenes en restauración. No se trata de que seamos perfectos, sino que permitamos que Él vea en nosotros, perdón, que Él, o sea, que Dios se vea en nosotros cada día un poco más. Voy a dejar unas preguntas en el chat que tienen que ver con esto. Y gracias, Ani, y ahí Ronnie tiene la mano levantada. Hola, hola a todos. Buenas noches. Bravo, bravísimo, bravísimo. Excelente. Este, nada, felicitaciones. Y yo quería comentar, escuchando la clase, pensaba que este pasaje de hoy es tan claro respecto a lo que es Cristo, lo que representa Cristo, ¿no? Y me hizo pensar en los, los testigos de Jehová, específicamente, pero bueno, podríamos allí incluir a cualquier otra denominación, ¿no? Que digamos tenga desviaciones respecto a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y me causó la curiosidad porque, bueno, vemos que lo que conocemos, yo también debo reconocer que tampoco he estudiado a profundidad lo que ellos enseñan, ¿no? Como para emitir una opinión plena, pero sabemos que en el contexto de ellos, la figura de Jesucristo no tiene tanta relevancia, ¿no? Entonces me metí por aquí en internet para revisar cómo está este pasaje en el texto que ellos utilizan. Y me sorprendió que no tiene mucho de distinto. Entonces, bueno, lo voy a leer. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Además, Él existe desde antes que todo lo demás y por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en Él y por medio de él reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra
como las cosas en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. Así, así aparece ese pasaje en la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es el texto guía de ellos, digamos. Entonces, teniendo el pasaje así enfrente, veo que no dista mucho de lo que hemos estudiado esta noche. Y bueno, Pero acá, omite lo de la parte espiritual. Cuando dice allí que es sobre gobiernos, autoridades, tronos, me parece que no dice nada espiritual, sino todo físico. ok. Autoridades, Entonces, tronos, gobiernos, creo que era. yo quería era consultarle al pastor si tenía algún conocimiento de cómo enfrentan ellos este pasaje o qué mencionan respecto a esto. Porque como digo, me parece que está bastante similar. Felicitaciones, amor. Excelente. Pastor, Ok, pastor, eso. ya. Felicitaciones, Ronnie. Me gustó esa barra que le hiciste a Sori. Bien hecho. Bueno, aludiendo creo que a los testigos de Jehová, indudablemente eh, procuran hacer esfuerzo por negar la divinidad de Cristo y lo ponen ahí en Juan capítulo 1, lo ponen como el ser superior en la creación, pero inferior a Dios. Sí, un ser creado, el primer ser creado. Por eso Pablo refuta también esas creencias, seguramente que existían de alguna manera en aquel entonces, a Cristo como un ser creado. También estaba, y lo dijimos en algún momento en alguna de las clases, prevaleciendo el gnosticismo. Un judío griego llamado Cerinto se esforzaba por decir Cristo no es Dios, porque hay una discordancia, hay una distancia entre el espíritu que es bueno y la materia que es mala. No hay relación entre lo espiritual y lo terrenal. Y en ese sentido decía Cerinto, Cristo no puede ser Dios porque es hombre y la materia es mala. Entonces ahí hay un conflicto también que con toda seguridad se estaba dando en las iglesias de aquel entonces, incluso en la iglesia de Colosa. Entonces Pablo defiende eso de que Cristo es Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito. Y lo último que citaba también Ronnie, no, donde dice acá que este Cristo que es Dios, por medio de su sacrificio, Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Es decir, a través del sacrificio de Cristo, Dios se está reconciliando consigo mismo. Hay una autorreconciliación, es curioso. Dios reconcilió consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Hay un perdonazo para toda la humanidad en el sacrificio de Cristo. Lo que resta ahora es recibir a Cristo y gozar del perdón divino. Pero Dios reconcilió, ¿no?, consigo mismo a través de Cristo. Cuando Cristo está muriendo, hay una reconciliación de Dios consigo mismo. Entonces, este pasaje, que es muy profundo, echa por tierra todas las doctrinas que niegan a Cristo, absolutamente. Echa por tierra todas las idolatrías que puedan existir en el mundo, todas las ideologías, todas las imágenes que pueden existir en el universo, en la tierra, con respecto a Cristo, aquí las echa por tierra. Cristo es Dios, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito, el prototocos, la raíz primera, la razón de ser de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y por medio de Cristo Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Es lo que puedo acotar en esto. Gracias, Ori.
Gracias, pastor. Gracias, pastor. Ay, sí. Sorry, Maye, felicitaciones, mi amor. Bien hecho. gracias. Gracias, Bueno, gracias. este, ese pasaje que dice, cuando le preguntan a Jesús, le dicen que le muestre el Padre, y cuando él responde que ha andado con él y todavía, eso es maravilloso. Pues, y esta clase que diste, bueno, pues nos hace nuevamente recordar de que Jesucristo es Dios, así de sencillo. Así Es es. maravilloso que estuvo con los discípulos y pudieron la imagen pues de Dios allí en Cristo. Y es maravilloso pues saber de que Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que, que Él mismo vino, pero este, en el Hijo, pero el mismo Hijo dijo que Él era el Padre, pues Ujú. han dado con, y todavía no, No sabes quién es, no lo sí, pues conoces. sí, sí, es maravilloso, pues, Sori. Y bueno, como dice Aniuska, pues, y como dijo el mismo pastor el domingo en la prédica que dio de que nosotros tenemos que ser santos, pues, como lo es, pues, nuestro Dios, pues, buscar esa perfección que es difícil, pero no es imposible. O sea, que no debemos de pecar, pues, continuamente, todo eso que el pastor explicó, pues, porque es maravilloso de que Dios lo dio todo por nosotros, nos ama, nos perdona. Esto se queda de parte de nosotros, como decía Niuka, o sea, poner también nosotros de igualarnos, pues, cuidarnos y practicar, pues, esa santidad, vivir, pues, para el Señor y dejar las cosas que nos contaminan y todas esas cosas, pues, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y esta clase más que tú nos das y la prédica del pastor el domingo, pues, nos lleva a que debemos de reflexionar, pues, y, y saber pensar la propuesta que nos puede salir en la calle o no sé, en los Sí, trabajos, y analizarle en qué nos puede perjudicar y en qué estamos imaginándonos como haciendo como Cristo es, pues como Dios, pues que podemos afectar nuestra vida espiritual, pues entonces, bueno, gracias, Sori, por, por, por tu prédica y por recordarnos pues una vez más que debemos andar como quiere Dios que andemos, pues, vivir para Él, pues. así Gracias, es. Sori. Gracias, Maye. Gracias. Saludos. Con Muy gusto. bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hay algo más que comentar, que añadir, que consultar? Mm. ¿Hay algún comentario? Pregunta la profe, está muy bien preparada. Muy bien. Gracias al Señor. Creo que no hay nada más que Pastor, añadir. A ver, David. ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Oiga, buenas Ah, noches. agradecerle a, a Sori por la enseñanza de hoy. Uno se pregunta y me dice, ¿en qué momento Sori hizo todo esto? Muy buena la pregunta, David.
esa es la primera pregunta que quería hacer en esta clase. Ay, bueno, ¿qué te puedo decir, David? Oye, agradecer al Señor y a Sori. Y es tremendo cuando uno piensa en todo el contenido que dio Sori hoy. em, es algo que estremece. La pastora lo decía también la hermana Betty. Es algo que estremece y que es como cuando uno lo internaliza, genera cambios, genera cambios en la manera en la que uno ve la vida y en la manera en la que uno quiere vivir. eh, Porque es algo tan tremendo que absorbe nuestra vida, ¿no? Es algo más grande que nuestras propias vidas. Entonces, de manera que uno se rinde a este Señor maravilloso y todo lo que uno vive en la vida o todas las aspiraciones que uno pueda tener se desvanecen eh, ante ante esta grandeza del Señor. Eh, y eso me pasaba cuando escuchaba a Sori. Había como en mi mente, en mi corazón, un gloria a Dios o incluso como esta inhabilidad de no tener con qué decir, wow, no saber cómo agradecer al Señor. Em, Porque Él es este Dios grande y es este Dios que resucitó, es este Dios que nos revela al Padre, es este Dios que creó, ¿verdad? Y que sostiene, decía Soria, o sea, no solo creó, sino que sostiene todos los sistemas, ¿no? Y provoca que funcionen perfectamente. Entonces, agradecer, Sori, por llevarnos a esto, rendir nuestro corazón al Señor por ello, ¿no? Entonces, eso quería decir. Gracias, gracias, David. Gracias. Y yo me quedo con el, ay, ¿cómo decir? No sé, como con cómo nosotros eh, podemos de alguna manera también poder reflejar esa imagen de Dios, porque evidentemente no somos nada comparado, o sea, no podemos comparar nuestra existencia con la existencia de Jesucristo. O Amén. sea, no va a ser esta misma imagen, ¿no? Cuando habla allí de Leicón, no vamos a ser ni cerca, no somos ni cerca la imagen de este Dios invisible. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces también reflejar a Dios? ¿Cómo podemos reflejarlo? Me quedo con eso, o sea, me quedo con bueno, gracias Señor, porque tú estás en todo, eres el creador de todo, eh, eres el todo, eres el centro, como lo decía el hermano Claudio. Pero, ajá, y ahora nosotros, ¿cómo podemos retribuirle eso a quienes no le conocen? Mm. Buena Y pregunta, ahí, y ahí me quedó ese gran peso. buena pregunta. Sí, bueno. Incluso, o sea, dije a quienes no lo conocen, pero incluso a Ujú. quienes también conocen a nuestro Señor, o sea, a nuestros propios hermanos. ¿Cómo podemos nosotros reflejar la imagen de Cristo a todo el que nos rodea? Sí. Buena pregunta. Muy buena. Bueno, gracias al Señor por esta clase preciosa que nos ha dado Sori Sí, Señor. respecto a la imagen de Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios.
¿no? Sí, Creador sí. de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra, el Dios eterno, el Dios invisible en esencia, Sí, sí. se hace claramente visible por medio de Jesucristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y nosotros, un poco tal vez respondiendo a la pregunta que hacía Sori, nosotros, dice Pablo, somos transformados. Romanos capítulo 8, vamos siendo transformados progresivamente a la imagen de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Cristo, una imagen que se va formando, que se va transformando, que se va realizando progresivamente, ¿no? Conforme al Espíritu Santo nos va guiando. Eh, Filipenses 1:6 dice, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuál es la buena obra? Justamente que hace el Espíritu Santo formar a Cristo en nosotros. Sí. Es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe lograr? Y me atrevo a responder respetuosamente la pregunta que hace Tori. ¿Cómo se hace? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive, mora en nosotros con la finalidad de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Sí. Formar a Cristo en nosotros es obra del Espíritu Santo y tenemos que ser sensibles y sujetos al Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Ori. Gracias al Señor por esta preciosa clase. Nos vamos reflexionando Sí, en las Señor. preguntas que se han planteado. Ahí hay alguien David. más con la mano levantada, Sori. Sí, David. Sí, sí, soy yo. Solo quiero, van a orar, yo sé que están cerrando, van a orar y aprovechar de encargarles la oración. Hay un fenómeno que se está dando en los colegios, desde que pasó esto en el norte con la inspectora, eh, y que es una moda, muy mala moda, terrible moda, de las amenazas de atentados en los colegios. Sí, yo de hecho hoy día estoy ahora en la oficina, tenemos amenazas en dos colegios que mañana van a haber tiroteos, y son los mismos niños, ¿no? Que rayan los muros de los baños, de los pizarrones y que ponen mañana a tal hora habrá tiroteo. Y eso genera un pánico pero enorme en todos los apoderados, obviamente, ¿no? Todos los papás, los apoderados. Y se está dando en colegios públicos y en colegios privados particulares. Entonces, eh, encargarles la oración, hermanos, y que el Señor nos ayude es algo bien que me llama harto la atención, que está ocurriendo en los colegios y con los niños y está pasando en todas las comunas. Hay reuniones, de hecho, de emergencia esta semana para ver cómo abordamos esto. Eh, Así que se los comparto para que lo consideren en su oración de cierre, mi pastor y mi hermano. Gracias, David. Gracias. Tú nos indicas cerrar, Sori, y nos Listo, estamos yendo a descansar. listo, pastor. Tal vez esa petición de... Cerrada la rueda. Vamos a la rueda, a la ruleta rusa. Y orando por esa petición que hizo David. Sí, nos llevamos a la petición que hace David, que es una gran y tremenda verdad, nos la Sí. llevamos también en nuestras oraciones. Sí. No, pastor, de mi parte, listo, listo. Eh, Quedan muchas cosas todavía por hacer de parte de nosotros como como hijos de nuestro Señor. Y nada, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder reflejar la imagen que Él necesita que reflejemos, y que Amén. nos ayude también a poder andar como esos hijos de luz Así que es. nos dice en su palabra. Amén. Eso, pastor. Oramos entonces, tú misma, Sori, y nos das una bendición para que nos vamos a descansar. Ok, pastor. Oramos entonces.
Amén. Alabado Padre, gracias te damos, Señor, Sí, Señor. por sostenernos, Señor, aun cuando nosotros no lo vemos o quizá ni lo percibamos, Señor. Gracias por esto, gracias Amén. por todos esos aspectos, Señor, que tiene tu carácter, que aún enumerándolos todos no podemos llegar a la plenitud, Señor, de lo que eres, de lo que representas, Padre. Sí, sí. Gracias. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos conocerte y podamos empezar a aprender, Señor, sobre esto tan grande, tan misterioso, ¿por qué no? Que es, Señor, tu deidad, tu presencia, tu, tu todo, Señor. Sí, Señor. Gracias, gracias por esto. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que pudieron, Señor, conectarse. Gracias por todos los que tuvieron algún aporte y por los que no también, Señor. Gracias por cada uno, gracias por la familia de cada uno, Señor. Y te pedimos en este momento, Padre, ya que está, digamos, terminando la jornada del día, que seas tú, Señor, cuidando a cada uno, y llevándole con bien a sus hogares, Señor, como David, que todavía está en la oficina, Padre Santo. Aquellos que ya están en casa, pues que seas tú, Señor, también permitiéndoles un tiempo reparador, Señor, un tiempo de descanso para poder continuar lo que nos toca, Señor, durante la semana que está iniciando el día de hoy. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno. Gracias por lo que has permitido a cada uno, Señor. Y te pedimos que seas tú también permitiéndoles salud, Señor, permitiéndoles paz, permitiendo fortaleza, Señor, para cada uno. Y Señor, queremos poner también ante tu presencia esta problemática que ha expuesto David. No voy a ser muy, no me voy a detener mucho en esto, Señor, porque es importante que nos los llevemos también para nuestras oraciones, en los devocionales o en nuestro tiempo a solas contigo, Señor. Pero quiero recordarlo también acá eh, este fenómeno, como decía David, que se está dando aquí en Chile o en Santiago, Señor. Eh, Padre, tú tienes el control de todo, Señor, lo sabemos. Y bajo esa concepción, bajo esa creencia, Padre Santo, te pedimos que seas tú permitiendo que todo esto pare, Señor, y que no llegue a concretarse, pero permitiendo también, Padre Santo, que haya alguna manera de poder frenarlo en términos de anticiparse a alguna acción de parte de los estudiantes. Oh Señor, obra de manera maravillosa en este sentido. Bendice, Padre Amén. Santo, a cada uno de mis hermanos. Y sé tú, Señor, a través de cada uno de nosotros en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias y te pedimos esto. Amén, amén. 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 Dios bendiga. Dios bendiga a todos ustedes. Abrimos cámara para vernos a la distancia y que la paz del Señor repose sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nuestros hogares, nuestras familias. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Reciban un abrazo nuestro. Eso es. Un Amén. abrazo, buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Dios los bendiga. Abrazo para todos ustedes. Que el Señor les Chao, bendiga. chao. Chao, buenas Amén, noches. amén. Buenas noches, Chao. hermanos. Besitos para Betty. Chao. Eso es. Un abrazo grande para todos. Nos vemos con la oración. Eso es.
Una Amén. bendición. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Chao.